Hola a todos. Vamos a hablar las revoluciones en la Amazonía cervatina. Es un tema interesante como selvático, como loretano, que conoce la historia de la selva, ¿no? Como dije, el tema, las revoluciones en la Amazonía cervatina. Comenzamos en 1922, Revolución a Selva. Y el 5 de agosto de 1921, un movimiento cívico-militar integrado por oficiales subalternos eran veteranos del Caquetá, se levantó en armas e Iquitos contra el gobierno constitucional y democrático de Guía, mejor dicho, que tramaba entregar territorios a Colombia contra la traición, fue el eslogan revolucionario. Luego de tomar el control de la ciudad, apresaron a las autoridades del gobierno central. Acto seguido se estableció el gobierno federal de Loreto, que recibió el apoyo unánime de toda la Amazonía. Dicha gesta patriótica tendría su segunda fase 10 años después, con la recuperación de Leticia y la guerra peruano-colombiana, en la que se combatió a orillas del Putumayo del año 1932 y 33, o sea, un año nomás. Bueno, como seguimos haciendo esto, vamos con un subtema que viene, el Cervantes. Fue un héroe nacional. Bueno, seguimos con la historia. Adelantándose la intención del gobierno del entonces presidente Leguía en cederle a Colombia un tratado Salomón Lozano de 1924, el puerto fluvial de Leticia, estalla la Revolución Federal en Iquitos. La dirige el oficial Guillermo Cervantes Vázquez. Yo estoy mirando por qué se llama la revolución en la Amazonía cervantina. Y estoy mirando por el oficial Guillermo Cervantes Vázquez. Bueno, seguimos con la historia. El cual 12 años antes había peleado como sargento en el combate de Pedrera en el año 1990. En el año 1911, mejor dicho. A orillas del Caquetá, expulsando a las tropas colombianas invasoras. Bueno, esta vez, ya como capitán de infantería, toma el mando del regimiento llamado Cazadores del Oriente, un nombre interesante, ¿eh? Acantonando Iquitos, declarándose en rebeldía y emitiendo un manifiesto rubricado por 19 oficiales y 7 ciudadanos loretanos. Bueno, seguimos esto. Este parece que es un mensaje o una frase que dirigió a sus soldados, a la población iquiteña, no sé qué habrá sido, pero hablamos de este mensaje. Dice: compañeros, los militares debemos dejar de servir para los fines inescrupulosos del gobierno. Denunciamos el enriquecimiento y dolo de las autoridades a costa del hambre de nuestras tropas. El robo de vestuarios, propinas y alimentación de nuestros soldados es escandaloso. Todo el presupuesto de pagos para maestros y policías es desfalcado por altos funcionarios. Los jóvenes, las generaciones militares, nos negamos a contaminarnos con la putrefacción de un alto mando carente de honor. Parece un mensaje de uno de los militares de la revolución de la Amazonía. Seguimos con la historia. Lo que empezó como un movimiento de protesta patriótica contra la política antipopular y traidora del gobierno derivó en la fundación y establecimiento de un Estado federal amazónico, con gobierno, ejército y monedas propios, pero lo más importante, sin desconocer la peruanidad. O sea, a pesar que quería convertirse en un Estado federal, seguía manteniendo a Perú. Contexto previo. Los años previos a los hechos fueron de tensión social, a la política de abandono sistemático que históricamente ha desarrollado el centralismo limeño contra la región amazónica. Se sumaba el entreguismo territorial a favor de Colombia. Obviamente los loretanos se opusieron. Por ello su gesta seria, denigrada por clase política limeña como subversiva,
Y así, mientras la prensa nacional insultaba y criticaba a los patriotas loretanos, una comisión del gobierno negociaba a espaldas de un país acuerdo con Colombia de 1924. Sabemos que la región loretana pedir ayuda desde el gobierno central hasta Loreto era carente, y por esa población estaba como abandonada. Faltaba doctores, hospitales, faltaba pago de maestros, faltaba pago de enfermeros, todas esas cosas. Y viene una cosa más interesante: la República Federal Amazónica. Vamos con auge y caída. Seguimos con la historia. Retomando a los sucesos de Loreto, la principal medida del gobierno federal revolucionario fue la creación de la moneda loretana llamada billetes cerbatinos. La emisión de 20.000 libras peruanas de oro en billetes impresos en cartulina de 50, de 20 y de 10 centavos reactivó la economía regional. En realidad esto se trató de cheques provisionales rápidamente aceptados por la población, pues sirvieron para pagar sueldos atrasados a los funcionarios públicos. Como sabemos que el gobierno central no apoyaba a la región amazónica, principalmente a Loreto, faltaba pagos de maestros, de enfermeros, todo lo que asumía la república. Tras crear los propios monedas, o sea, de Loreto, que estaba creando su propia moneda, estaba pagando a los profesores, enfermeros, policías, estaban pagando a ellos, porque el gobierno no le satisfacía, abastecía, mejor dicho. A fines de 1921, el gobierno central lanza una dura represión contra los revolucionarios. La orden era sofocar la rebelión a sangre y fuego. O sea, el gobierno central pensaba que Loreto se quería independizar, ¿no? Al final no, o sea, se mantenía, se quería convertirse en un estado federal, así como Estados Unidos, un sistema. Porque sabemos que el gobierno solo maneja Lima, pero las regiones son abandonadas. Ante eso, los rebeldes organizan un ejército regional con destacamentos importantes, todavía en Yurimaguas, en Pucallpa y Rioja. Los primeros enfrentamientos se producen en San Martín y son favorables a los revolucionarios. O sea, en las primeras batallas de combate fue en San Martín. Y estaba llegando el ejército peruano junto con el ejército regional Loreto. Con Yurimaguas, Pucallpa y Rioja se enfrentan ellos. Pero sabemos que logra rechazar una división del ejército peruano, pero resulta insuficientes. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Un rígido bloqueo se ha levantado contra la Amazonía. O sea, también guerras o no. Un bloqueo económico podía ser. Y, o sea, cada victoria significaba menos balas, menos granadas, menos abastecimiento. O sea, en vez que mueran las personas, le bloqueaban para que no pasen los productos de primera necesidad, así cayendo toda la Amazonía. El bloqueo empieza a surtir efecto. Los meses siguientes son muy duros para los revolucionarios. Si una línea de abastecimiento que asegurara la logística, el éxito se frustraba. Interesante. Como sabemos, las fuerzas revolucionarias se diluyen ante la ofensiva gubernamental que avanza, principalmente por el puerto Inca y Bagua, así por la boca atlántica del Amazonas, con 3 cañoneras de la Armada peruana con autorización del gobierno brasileño. Interesante. O sea, ya todo bloqueado Loreto, mandan cañones
pidiendo permiso a Brasil para que pueda acabar con la revolución. Aprovechando la derrota loretana, Leguía suscribe en secreto el tratado con Colombia, que para vergüenza de la diplomacia peruana se entrega a sola firma. El importante puerto de Leticia que le otorgaba a Colombia el acceso al Amazonas, además de 120.000 kilómetros cuadrados. Lo peor se obsequia 25.000 compatriotas boras, huitotos, que por dicho acuerdo pasaron a ser colombianos de un día para otro. O sea, a pesar que entregó territorios peruanos, también entregó 25.000 patriotas, mayormente indígenas, de boras huitotos. Interesante. Dice, pero el secreto no dura mucho, pues es divulgado por la prensa brasileña en 1927, una vez llegada la nueva al Perú, generó la descomposición del régimen de Leguía. El Congreso aprobó la cesión territorial pese a la airada protesta de los representantes loretanos. Los primeros, mayormente afectados eran los loretanos por entregar una parte a Colombia. Pero la gota que rebalsó el vaso fue la orden del prefecto de Iquitos a entregar oficialmente Leticia a Colombia. El oficial peruano al mando de la guarnición de dicho puerto se negó rotundamente a cumplir órdenes traidoras. O sea, los oficiales loretanos no querían entregar tierras a los colombianos. Por no cumplir esas órdenes, igual fue dado de baja, enmarrocado y encarcelado. Era el 31 de julio de 1930. Poco después estallaba y triunfaba en los cuarteles del sur la rebelión del comandante Luis Sánchez Cerro. Leguía es depuesto y a las pocas semanas fallece en el hospital. Se muere el presidente. Vamos por último, para terminar, el último defensor de Leticia. Que dice, Alférez Indelbrado Tejada da un mensaje: yo no soy traidor a mi patria, esta orden no la cumplo porque es inmoral. Yo soy un militar loretano que está obligado a defender el territorio nacional y no voy a entregar ni un centímetro del suelo peruano al extranjero. Luego de decir estas palabras, al momento de ser relevado por orden del prefecto de Iquitos para que Colombia ocupara Leticia, luego sería encarcelado. O sea, después de dar sus mensajes de no entregar a los colombianos, es encarcelado en todo esto. Bueno, y esto termina acá el video, y ojalá que les guste todo esto. O sea, me dirán por qué estoy grabando como callado, o sea, no es que ya es de noche, hago tan durmiendo acá. Es ahora que las 9 de la noche estoy grabando estas horas. Primera vez que estoy grabando en las noches. Como siempre grabo siempre en el día, ¿no? Sin locuras. Bueno, esto es todo. Gracias. Si quiere más videos como esto, dale like, suscríbese y voy a seguir dando más temas. Gracias.